En este capítulo veremos cómo crear usuarios y grupos en nuestro servidor Linux. Para eso vamos a ver los principales archivos en los cuales se almacenan usuarios, passwords, grupos y los passwords de los grupos. También vamos a ver los comandos para la creación de usuarios, modificación de usuarios, eliminación de usuarios, creación de grupos, modificación, eliminación de grupos y cómo agregar un usuario a un grupo o cómo quitar un usuario de un grupo. Y vamos a crear el siguiente taller práctico directamente en nuestro servidor, donde vamos a crear un usuario llamado sysadmin que va a pertenecer al grupo administradores. Entonces vamos a ir a nuestro servidor Linux. Inicialmente, cuando iniciamos el servidor y nos autenticamos, estamos con un usuario sin privilegios. Para eso vamos a escalar privilegios, porque ya que si nosotros damos a user y el nombre del usuario, nos va a decir que solo el administrador puede agregar usuarios al sistema, por lo cual vamos a escalar privilegios con nuestro usuario, que durante la instalación de Ubuntu Server él adquiere privilegios de administrador. Si solicita la contraseña, la vamos a ingresar y vamos a crear nuestro usuario sysadmin. Entonces aquí hemos utilizado el comando adduser, que es inverso al que utilizamos acá. ¿Qué diferencia hay entre esos dos? El adduser va a solicitar unos datos, va a solicitar la contraseña, va a solicitar el nombre del usuario y otros datos. Entonces vamos a crear ese usuario, vamos a agregar una contraseña, confirmamos la contraseña y podemos establecer un nombre para este usuario. Esta es información adicional, entonces acá podemos colocar, si está en alguna habitación, no vamos a colocar esto, podemos colocar un número telefónico, el número donde se encuentra el usuario en caso de que lo requiramos, si deja algún dato para su domicilio, vamos a omitirlo, y cualquier otro comentario. Confirmamos esta información. Y ya tenemos al usuario creado. ¿Dónde podemos validar qué usuarios hay creados en el sistema? Vamos a ir al archivo. Vamos a utilizar nano en este caso, mientras vemos el manual de vi. El archivo está en etc y se llama passwd. Y allí vamos a ver los usuarios del sistema. Aquí es donde vamos a ver el usuario que acabamos de crear. Entonces, como pueden ver, hay varios usuarios creados. Algunos servicios crean usuarios y grupos, y les voy a explicar qué son estos parámetros que estamos viendo acá. Entonces, el primero es el usuario que hemos creado. Cada parámetro está separado por 2 puntos. Este segundo parámetro, o esta X que ustedes ven acá, es el password. Este password está almacenado en el archivo etc shadow. Ya vamos a ver qué contiene ese archivo. El siguiente parámetro es la identificación de su usuario, pues el user ID de este usuario. Esos son comentarios, los comentarios que colocamos, el nombre, el teléfono y los demás datos que hayamos ingresado. Luego encontraremos
cuál es la ruta donde están almacenados los archivos de este usuario sysadmin. Y por último vamos a encontrar la shell que va a utilizar este usuario cuando inicie sesión en el servidor Linux. Bien, vamos a salir de este archivo y vamos a ver que dentro de Home se ha creado una carpeta para el usuario sysadmin. Una vez nosotros creamos el usuario, esta carpeta se va a crear automáticamente para el usuario. También podemos establecer otras rutas, pero lo ideal es que todos los usuarios queden almacenados en el home de nuestro sistema operativo. Bien, ahora vamos a visualizar el archivo shadow. Vamos a limpiar pantalla y vamos a ingresar al archivo etc shadow. Bien, aquí encontramos las contraseñas de los usuarios. Estas contraseñas van encriptadas para que no cualquiera pueda obtener las contraseñas de una manera fácil. Entonces acá vemos las contraseñas del usuario que creamos durante la instalación del sistema operativo y la contraseña que acabamos de asociar a nuestro usuario sysadmin. Bien, vamos a salir de este archivo. Y ahora vamos a cambiar el password al usuario sysadmin. Para eso ejecutamos el comando passwd espacio y el nombre del usuario. Ahí vamos a asociar la nueva contraseña y confirmamos la contraseña. Si estas dos corresponden, nos va a aparecer el mensaje de que ha sido actualizada exitosamente. Y vamos a ingresar nuevamente al archivo etc shadow y nuevamente va a quedar encriptada esta contraseña. Bien, salimos del archivo y para borrar el usuario podríamos utilizar el comando userdel más el nombre del usuario. También podemos borrar un usuario junto con todas sus carpetas o todo su directorio de almacenamiento. Para eso vamos userdel -r y el nombre del usuario. Esto borrará el usuario, borrará las credenciales de acceso y borrará toda su carpeta personal, que es home / el nombre del usuario. Bien, ahora vamos a crear un grupo llamado administradores y vamos a agregar nuestro usuario sysadmin a ese grupo de administradores. Para eso vamos a ejecutar el comando group add. Si ejecutamos el comando vamos a ver las opciones que tenemos disponibles. Entonces está "-f" para forzar la creación de este grupo si ya existe, la opción "-e" para agregar un nuevo ID de grupo. Con la opción "-h" vamos a ver la ayuda del comando group add. Con "-k" mayúscula vamos a establecer o a sobreescribir el archivo etc-login definitions por defecto. Vamos a poder establecer un password con el comando "-p y podemos decirle que es un grupo del sistema con el comando "-r". En este caso vamos a crear el grupo llamado administradores. Damos enter y ya tenemos el grupo creado.
Para borrar el grupo utilizamos el comando groupdel más el nombre del grupo. Y ahora vamos a asociar el usuario sysadmin al grupo administradores. Para eso vamos a utilizar el comando gpasswd -a para agregar. Escribimos el nombre del usuario. Y por último escribimos el nombre del grupo. Listo, aquí nos aparece que se agregó el usuario sysadmin al grupo administradores. Bien, como les mostraba anteriormente, también hay un archivo donde quedan almacenados los grupos y un archivo donde quedan almacenadas las contraseñas de grupo. Entonces vamos a ir a ver esos archivos. Vamos a entrar al archivo etcgroup y vamos a ver que debe aparecer el grupo que acabamos de crear. Aquí está. Entonces tenemos el grupo de administradores con su contraseña que se encuentra en el archivo etc-gshadow, el ID de ese grupo y los miembros que están dentro de ese grupo. Vamos a salir de ese archivo y vamos a abrir el archivo gshadow. Aquí, en caso de que nuestro grupo tenga un password, va a aparecer el password de nuestro grupo. Bien, eso es todo por este capítulo. Los invito a que practiquen los diferentes comandos para la creación de usuarios y grupos. Y nos vemos en el próximo capítulo.